Guardián, siéntese bien porque esta historia no es para contarla rápido. Y todavía hoy, cuando la recuerdo, se me enchina la piel. Esto pasó hace unos años, cuando yo tenía un carro viejo, un Renault 12, que usaba para llevar verduras desde el páramo hasta el pueblo. Tenía que salir de madrugada, tipo 3 de la mañana, porque a esa hora el aire está frío y las papas y las habichuelas se conservan mejor. Ese camino es solitario, pura curva, puro monte cerrado y fincas que de noche parecen abandonadas. Y aunque uno está acostumbrado a la oscuridad, hay noches que se sienten diferentes. Ese día, apenas arranqué, sentí que el ambiente estaba raro. No había ni grillos, ni lechuzas, ni ese silencio bonito del campo. Era un silencio muerto, como si la naturaleza estuviera escondiéndose de algo. Pues así lo sentía yo. A mitad del camino, mientras bajaba una pendiente larga, vi una sombra cruzar delante del carro. Frené en seco, pensé que era un perro, pero cuando enfoqué con las luces, no se veía nada. Solo el camino vacío. Bueno, sería un zorro, me dije. Pero desde ese momento, el ambiente se puso aún más pesado, guardián. Pasé la curva y ahí la vi, a un lado del camino, sentada, quieta, mirándome fijo. Una perra negra grandísima, del tamaño de un ternero pequeño. Sus ojos no eran de animal normal, brillaban como brasas vivas, y lo peor es que no parpadeaba. Yo avancé despacio sin mirarla mucho, porque mi abuela decía que cuando una bruja toma forma de animal, si uno la mira demasiado, lo sigue. Pues adivine qué. Cuando pasé a su lado, sentí que algo rozó la puerta del carro, como si lo hubiera tocado con la pata. Yo aceleré un poquito, sin meter mucha pata porque la carretera es peligrosa. Y cuando revisé por el retrovisor, la perra venía corriendo detrás del carro. Pero no como un animal, venía derecha, como si no le costara, sin cansarse, sin moverse mucho, solo avanzando, con esa cara fija. Subí el volumen del radio para calmarme, pero justo ahí el radio se apagó solo. Ya yo iba a rezar cuando escuché toc, 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 encima del carro, como si alguien caminara sobre el techo con cuidado, paso por paso. El carro empezó a perder fuerza. Ay no, otra vez no. Dije, no me falle ahora. Apreté el acelerador y nada, el carro se fue apagando y en ese instante algo negro saltó del techo y se cruzó delante del capó. Era la misma perra, pero algo estaba mal, muy mal. Sus patas ya no parecían patas, eran delgadas, largas, como si se le estuvieran estirando los huesos. Yo me quedé quieto, agarrado del volante, estaba congelado. Y entonces escuché una voz ronca, como de mujer anciana que hubiera fumado toda la vida. Y me dijo, no vuelvas a pasar por aquí sin dejarme algo. Ahí sí que el corazón se me subió a la garganta. Intenté prender el carro otra vez. Nada. Intenté rezar. Y cuando dije, Padre Nuestro, la perra dio un chillido como si le hubieran metido un hierro caliente. En ese mismo instante, el carro encendió. Yo aceleré sin mirar atrás, agarrado del volante, como si se me fuera la vida en eso. En el pueblo, cuando me bajé a descargar las verduras, un señor que siempre madruga a abrir la plaza me dijo, vecino,
Usted viene arañado. Yo me toqué el brazo. Tenía 3 rasguños largos, rojos y frescos, como si una mano con uñas largas me hubiera agarrado hace poco. Y yo no recordaba que nadie me hubiera tocado. Desde ese día evito pasar por ese camino de noche. Dicen que por esa vereda vivió una vieja que hace años peleó con varios vecinos y que desde entonces se convierte en una perra negra para espantar a los que no le tienen respeto. Lo que sí sé es una cosa: esa noche lo que me siguió no era solo un animal. Si te están gustando las historias, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu comentario diciéndonos de qué otros relatos te gustaría escuchar. Por ahora, continuemos. Guardián. Yo les voy a contar algo que me pasó cuando era niño. Algo que todavía hoy, con 24 años, me cuesta explicar. No lo cuento casi nunca, porque la gente piensa que uno está inventando. Pero ese día éramos 4, mis 2 primos, mi prima y yo, y todos vimos lo mismo. No nos íbamos a imaginar todos eso. Y aunque lo comentamos de vez en cuando, siempre terminamos con la piel erizada, sin ganas de recordarlo. Yo tendría unos 9 años cuando mi mamá decidió mandarme un mes donde mi tía, a su finca en el campo. Para mí eso era como ir a otro mundo: gallinas sueltas, perros, el olor a leña y pues la montaña al fondo. Mis primos y yo nos manteníamos jugando afuera todo el día, porque allá no había televisión sino en la sala y solo la prendían en la noche para ver el noticiero. Pero lo que pasó ocurrió una tarde, cuando el sol ya estaba bajando y comenzaba a hacer ese viento frío que uno siente detrás del cuello. A mi tía no le gustaba que entráramos al cuarto donde había vivido la abuela antes de morir. No era por miedo, sino por respeto, según ella. Pero como todo niño, lo prohibido es lo que más llama. Mis primos y yo siempre nos quedábamos mirando la puerta de ese cuarto. No estaba cerrada con llave, pero siempre estaba entrecerrada, como invitando, pero no del todo. Esa tarde, mientras jugábamos a las escondidas, mi primo Julián gritó: "El que se esconda en el cuarto de la abuela pierde". Y todos nos reímos, pero él, que siempre fue el más necio, empujó la puerta y entró. Yo fui detrás de él, porque no quería que me dejara solo afuera. Mis otros 2 primos entraron también. El cuarto tenía olor a madera vieja y a perfume de flores, pero un olor seco, como estancado. La luz que entraba por la ventana era poca, amarillita, como si algo la filtrara. Había muy pocas cosas allá adentro: la cama, una silla de madera, un ropero grande y una pelota de hule roja, vieja, medio desinflada. Julián, siempre haciendo ruido, la agarró y dijo: "Juguemos a pasarla". La lanzó contra la pared y la pelota cayó al piso sin botar. Pero ahí fue cuando empezaron las cosas raras. Mi prima Laura se quedó mirándola y dijo: ¿Ustedes escucharon eso? Nosotros dijimos que no. Sonó como si alguien lo hubiera agarrado, dijo ella. Pero nadie le paró bolas. Julián la lanzó otra vez, y esta vez la pelota sí rebotó, pero no hacia nosotros. Rebotó hacia la esquina del cuarto, donde no había nadie, y ahí se quedó. A mí me dio un escalofrío, pero pensé que solo era mi imaginación. Mi primo Daniel caminó a recogerla,
Como 2 pasos antes de llegar, se quedó quieto. «¡Hey!», dijo bajito. «¿Ustedes ven eso?». Nos acercamos despacio. En la esquina, donde la sombra era más oscura, se veía algo, como la figura de una persona bajita, quizá del tamaño de un niño, pero sin forma definida. Solo una sombra más negra que la oscuridad normal. Yo me acuerdo clarito de que respiré hondo y el aire estaba frío, como si alguien acabara de abrir una puerta al vacío. Laura dijo: «Ese no es nuestro reflejo, no puede ser nuestro reflejo», porque no se movía como nosotros, no reaccionaba, solo estaba ahí, pegado a la esquina, como mirando. Julián, que siempre fue el más valiente o el más bobo, se acercó un poco más. «Eso es un bulto», dijo. «Uno de esos que dejó la abuela». Pero no era un bulto, porque cuando él dio un paso, la sombra también dio un paso, exactamente igual, pero no hacia atrás, sino hacia adelante, como si quisiera salir de la esquina. Laura gritó, yo sentí las piernas flojas y Daniel salió corriendo. Intentamos correr también, pero cuando llegamos a la puerta no abría. Julián la jalaba y la jalaba. «No se abre, no se abre». Yo sentí que en mi nuca alguien sopló, suave, como un aliento frío. Me paralicé. La sombra empezó a avanzar hacia nosotros, pegada al piso, como si se deslizara. No caminaba, se deslizaba. Y mientras avanzaba, se escuchaba un sonido, como uñas raspando madera, despacio, largas. La ventana empezó a temblar, como si algo tocara el vidrio desde afuera, y la puerta seguía sin abrir, guardián. La sombra se detuvo casi en la mitad del cuarto, y ahí escuché algo que jamás he podido olvidar. «Julián», lo dijo susurrado, pero no sonaba como alguien hablando, sonaba como si el viento intentara formar un nombre. Mi primo quedó blanco y yo sentí que las lágrimas se me iban a salir. La sombra se inclinó un poco, como si nos estuviera observando. En ese momento mi tía gritó desde afuera, «¿Qué están haciendo allá?», y la puerta se abrió de golpe. La sombra desapareció, así, de un momento a otro, como si alguien la hubiera borrado. La pelota salió rodando de la esquina sola, despacito, hasta nuestros pies. Yo salí llorando. Uno de mis primos vomitó el susto. Mi tía se enojó, nos regañó, nos dijo que ese cuarto no era para jugar, pero cuando le contamos lo que vimos, ella solo dijo, «Por eso les dije que no entraran», y cerró la puerta, esta vez con llave. Han pasado 15 años desde eso. Cada uno de nosotros vive su vida, trabaja, estudia. Pero cuando nos reunimos y alguien menciona ese cuarto, todos nos quedamos callados un rato. Porque sabemos que lo que vimos no fue un reflejo, no fue una sombra normal, no fue un invento de niños. Guardián, nunca supimos qué era. ¿Sería un espíritu? ¿De pronto algo de la abuela? ¿O quizás algo que vivía ahí antes? No sabemos. Lo único que sabemos es que la sombra sabía el nombre de mi primo y que ese susurro todavía lo soñamos de vez en cuando. Si te gustaron las historias,
No olvides suscribirte al canal, recuerda que yo soy el guardián del miedo. Déjanos tu comentario para saber si te gustó y qué otras historias te gustaría escuchar.